perdón, qué es lo que perdonas y cómo lo perdonas. Sí. Y nuestro hermano, esos cuerpos. Sí, sí. Fíjate. Quizá te estás empezando a dar cuenta ya de que el curso va dirigido a una identidad mente que ahora mismo solamente tenemos algún que otro atisbo. Pero no es nuestra experiencia ordinaria, habitual. No nos experimentamos como una mente aespacial, atemporal, poderosa, soñadora de universo. No. Nos solemos percibir como una mente, a lo sumo, que está encerrada en las bóvedas de mi cráneo, de mi sistema nervioso, y que es privativa mía, que me define, que tiene una historia lineal en el tiempo en relación con otros cuerpos, porque así es como percibo ahora. Por tanto, intentar practicar el perdón al nivel mente negada inconsciente a la que el curso va dirigido, ahora mismo sería infructuoso, sería frustrante, porque no podríamos acceder a esa realidad. Entonces hay que operar aquí, en la arena, donde nos percibimos, donde creemos que vivimos. Y donde nos parece muy evidente que lo que está robando nuestra paz no es a nivel metafísico una elección por la separación, sino un hermano que ha hecho algo que a nosotros nos ha dañado profundamente. Por tanto, cuando yo empiezo a perdonar, tengo que perdonar a ese hermano. No porque vaya a perdonar a ningún hermano, sino porque yo creo que ese hermano existe ahí totalmente separado de mí y que tiene la capacidad que yo le he otorgado de dañarme. Porque como hemos dicho muchas veces, le hemos otorgado al mundo el papel de causa. Y para todos nosotros resulta muy evidente que toda nuestra falta de paz está en última instancia debida a algo que nos sucede en el mundo. Y ahora yo añado, en el pasado, porque nunca es una causa presente. Pero para nosotros resulta eso es una hipnosis colectiva. Y es algo que parece tan absolutamente evidente que el perdón requiere un tiempo para romper esa hipnosis. Porque se nos puede dar el caso de llevar tiempo perdonando y decir, sé que el perdón es aquí, sé que el perdón es unirme a la paz, unirme al amor, unirme a la unidad y dejar de interpretar y de enjuiciar, pero no puedo soltar la hipnosis que me hace ver que lo que este cuerpo ha hecho es lo que está causando mi dolor, por ejemplo. Y que si dejara de hacerlo, yo dejaría de sufrir. Pero yo he hecho eso, yo he creado eso, yo he fabricado eso. ¿Quién? Esa es la clave, Beatriz, esa. ¿Qué yo? ¿El yo Beatriz? No. El yo mente. Pero como no tenemos acceso al yo mente, hay que operar como si Beatriz tuviese que perdonar a un hermano que está causando mi dolor, mi falta de paz. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en una situación así, tenemos que invocar al Espíritu Santo, a la mente recta, porque nosotros solos no estamos capacitados para ir más allá de lo que nuestros sentidos están percibiendo. No podemos. Tenemos que acudir a una instancia mental que no está enredada en esta dualidad. Entonces lo que realmente hacemos es constatar nuestro sentir de falta de paz y pedir la corrección y, por supuesto, aquietarnos para recibirla. Y estar dispuestos a ir más allá de lo que parece ahora una evidencia sólida ante nosotros. Y cuando nos entregamos a este proceso, lo que va sucediendo es que se va desmontando lo específico. Se nos va gradualmente desmontando esa creencia que al principio es tan férrea y tan incuestionable de que es el otro el que está causando nuestro sentir. Porque empieza a resultar evidente que no es así. Porque ahora nos convertimos como esos niños que miran detrás en el teatro
levantan la cortina para ver qué hay detrás de las bambalinas. Ahora hacemos eso. Cuestionamos lo que vemos. Ya no me lo creo. Tiene que haber una dinámica inconsciente detrás de esta cortina que está generando esto. Y yo quiero conocer cuál es. Pero obviamente durante mucho tiempo, mucho tiempo, va a parecer que perdono otros cuerpos. Que yo misma soy un cuerpo que vive en un mundo en el que puede ser fácilmente dañada por otros cuerpos. Todo lo que los cuerpos hacen o dicen a mí me afecta. Y como me percibo así, tengo que perdonar eso. ¿Qué tengo que perdonar? Esa creencia, la creencia de que eso es así. Porque es esa creencia la falsedad. Pero ¿cómo se practica? Se practica exactamente en el punto en el que estoy. Yo no tengo que dar ni un solo paso más allá de donde me encuentro ahora. Si yo creo que mi malestar me lo está produciendo este hermano, entonces yo pido corrección para ver a este hermano en su inocencia. ¿Y qué es lo que produce la sanación? Mi deseo, mi vocación de ver inocencia. El curso de milagros no sana nada. Nada. Es mi deseo interno de ver las cosas de otra manera, de que venga a mí una nueva percepción. Ese deseo es todopoderoso. Es lo que marca la diferencia en este mundo de ilusiones. El propósito de la mente en este mundo es el que marca la diferencia. Pero es un camino muy práctico. Este es un camino que combina la explicación de cómo son las cosas detrás de las cortinas con mi vivencia en relación a la que aplico el perdón. Y nos vamos a equivocar 1000 veces. Y forma parte del proceso ese error. Toparme incluso con la comprensión honesta de que ni siquiera estoy dispuesta a perdonar algo, forma parte del proceso de perdón. Atascarme forma parte del proceso de perdón. Sentir que no avanzo forma parte. Está todo diseñado exquisita e inteligentemente para llevarnos a la libertad. Al principio no confiamos en eso porque nos parece que las cosas deberían de ser de otra forma. Nos resulta muy evidente que las cosas tendrían que ser distintas de como son. Pero cuando confiamos entendemos que esto que está sucediendo es mi lección exquisitamente preparada para mi liberación.